Antes de ingresar a nuestra secuencia internacional, vayamos pues a analizar qué es lo que viene sucediendo con esto del petróleo. Recordando primero que el petróleo está a un precio de $50 el barril, según el WTI del petróleo crudo, $50 el barril. El Brent petróleo crudo en Inglaterra está a 51.95. Esto es alentador porque ha subido un aproximado de $1.15. En Venezuela, que es el otro país importante a tener en consideración, el precio del barril ha cerrado en $43.5, una cifra mucho menor de la de sus competidores en Estados Unidos e Inglaterra. Ahora, en Arabia Saudita el precio se maneja relativamente sobre los $50 aproximadamente. ¿Por qué es tan importante para la economía del mundo el petróleo? Primero, analizar que el petróleo es uno de los productos, algunos lo denominan commodities, es decir, es una materia prima no renovable que tienen algunos países como el Venezuela, la Arabia Saudita, Rusia, Ucrania, Rumanía, Estados Unidos. Por ahí está también Ecuador, Perú, con pequeñas reservas comparadas con las grandes de los otros imponentes, ¿no? Dueños de el 40, entre comillas, digamos que es una situación bastante importante. El hecho de analizar que el precio del petróleo hoy viene pues estando de la mano con situaciones que han oscilado con un precio del petróleo del de $135 el 2007, $115 el 2008, a solamente $50 el 2016, pasando en su etapa mínima a $40 y $35 el precio del barril. Esto es realmente grave aparentemente para todas las empresas que están pues a darse cuenta de que los costos de su materia, de su producto, están pues mucho menos del precio de producción. Para sacar un barril de petróleo de las costas de Arabia Saudita, es decir, Irán, etcétera, etcétera, se necesita mucho más de $30 para extraer el crudo. Y hoy por hoy o se ponen de acuerdo, como lo manifiestan algunos analistas económicos mundiales, o la situación va a pues caer en una situación de bancarrota no solamente de estas empresas, sino podrían estar a pretender arrastrar a los espacios territoriales a los cuales o en los cuales se encuentran. Situación que es bastante grave y que debería poner en alerta a todos pues los representantes de dichos países. Ahora, es muy importante que podamos estar a analizar qué es lo que sucede con estos sectores. Ahora, vayamos a analizar el precio del petróleo a $30, por ejemplo, en Arabia Saudita, en Venezuela y demás. Antes, y vamos a estar a poner ejemplos, Estados Unidos ha tenido una crisis internacional el año 94 que se ha ido arrastrando incluso hasta el 2013 y que hoy en el 2016 está para las grandes economías y para las pequeñas emergentes economías ya totalmente culminada, a pesar de que algunas personas dicen que el arretramento en el proceso de adquisición de la China, por ejemplo, de acero, de cementos, de otros productos, tienen todavía pues en una relativa sofermación algunas economías, ¿no? A pesar de eso, Estados Unidos, que ha tenido una crisis internacional y que ha sido una crisis internacional no generada por el país, esto es muy importante que quede en claro. Las crisis económicas no están generadas en su mayor parte por países, sino están generadas por empresas y el mal utilizo del dinero que hacen estas empresas, como lo que ha sucedido en la Bolsa de Valores ubicada en los Estados Unidos por empresas que han hecho mal utilizo del dinero físico. Ya lo hemos analizado en anteriores programas. Al haber utilizado dinero para sus propios utilizos internos, utilizando papel en vez de dinero físico,
ha hecho que después tengan la necesidad de tener dinero físico cuando en Estados Unidos no se había producido esa cantidad de dinero físico. Es decir, las personas de las empresas se gastaron la plata, ya no había plata física en Estados Unidos, y cuando el pueblo estadounidense necesitó utilizar ese dinero, no había liquidez, no había dinero físico. Entonces se generó la crisis internacional que ha venido arrastrando a Europa, que ha venido arrastrando a Asia y que ha venido arrastrando a algunas economías de algunas partes de nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer el país Estados Unidos? Suministrar de dinero a estas empresas para que esta crisis internacional se mengue. Lo mismo que viene ocurriendo en Europa, con esta Unión Europea que está suministrando dineros a Grecia, a Italia, y que hoy tiene pues alejada a una de las principales potencias del mundo, que es Inglaterra. Así de sencillo. Ahora, el detalle radica en lo siguiente: si las alianzas estratégicas como la que vienen planteando Rusia o las empresas, perdón, no hablemos de Rusia, hablemos de empresas, ¿no? Acá tenemos la relación completa de las empresas que están a cargo del petróleo en el mundo y que, bueno, antes de dar el nombre de las principales empresas que están a generar economías en torno al petróleo, vayamos a decir que el petróleo representa el 40% de la energía en nuestro planeta. Los carros, los aviones, las maquinarias, las computadoras, todo ha estado producido, si no directamente con el petróleo, con un producto transformado del mismo. Cosa que ha puesto en preocupación al mundo en general. ¿Por qué? Porque si en 40 años, como se especulaba, desapareciese la reserva total del petróleo, nuestro planeta habría quedado desabastecido de este recurso. Cosa que no es realmente cierta, pero que se ha estado a comentar en foros internacionales, en programas sobre economía, en programas sobre sociedad y demás. No, porque han aparecido nuevas reservas en el Mar Negro, entre Rusia, Ucrania, Rumanía, que tienen una reserva realmente muy importante, situación que también ha generado una variación en el precio. Porque ya hemos estado a explicar en este programa que a mayor oferta, mayor demanda, aparentemente. Pero si tengo muchos productores, muchas ofertas, y estas ofertas entran en un mercado, la oferta va a incrementar, por ende los precios van a disminuir. Y disminuyendo los precios, cierto, nos beneficiamos todos los países porque adquirimos la mayor cantidad de reservas de petróleo, como lo hace Estados Unidos, como lo hace el Perú, como lo hace España, como lo hace Italia, Inglaterra y demás. Todos compramos petróleo a bajo precio, pero después la economía la economía de estas empresas pues decae. Y paralelamente a esto, los países van invirtiendo en nuevas tecnologías de energía eléctrica, eólica, energía hidráulica, todas estas energías, sobre todo la energía solar. Recordemos que ya han empezado la producción en gran parte de nuestro planeta de vehículos a energía eléctrica. Hay ya producción de vehículos a energía solar. Eso es normal, o sea, a pesar de que la economía del petróleo es una de las más importantes en el mundo actualmente, va a llegar un momento donde los países digan, cierto, el petróleo es importante, pero está dañando el mundo. El petróleo está generando este efecto invernadero, el petróleo está generando estos problemas climatológicos, el petróleo está generando la deglaciación, el petróleo está generando la mayoría de problemas de nuestro planeta. Así que la salvaguarda de nuestro planeta está en base a la sustitución paulatina de ese commodity o de ese medio de energía, que es algo lógico. Ya se ha estado a decidir situaciones similares, no solo en el G20, sino en las reuniones de los países y de las Naciones Unidas. Han iniciado con subvenciones a países para preservar el ecosistema.
cierto, pero ahora también están implementando políticas para la transformación de la energía mundial en una energía renovable y que no cause ningún daño a nuestro planeta. Pero ojo, si estamos hablando que la economía de nuestro planeta está en base a 3.500 millones de personas que generan un ingreso económico promedio de 100 o 200, digamos $400 mensuales, estamos hablando de una cantidad impresionante, de más de millones, estaríamos hablando incluso de billones de dólares, que giran en torno al petróleo. ¿Y a quién perjudica esta crisis del petróleo? ¿A los países? No. ¿A la población en general? No, porque ellos se están viendo beneficiados adquiriendo el producto a mejor precio. Solamente perjudica a estas empresas: Atlantic Richfield, British Petroleum, Continental Oil, Elf RAF, Ente Nacional Hidrocarburi, Gulf Oil, Mobil Oil Corporation, North Hydro, Petrofina, Petroles Aquitaine, Philip Petroleum, Royal Dutch, Standard Oil Company, Texaco Inc., que son las principales empresas que aún no llegan a generar acuerdos para poner un precio base del petróleo, que algunos, por ejemplo en Argentina, en Chile y en otras partes de nuestra parte del globo, podríamos decir, de Latinoamérica, dicen que el precio promedio para llegar a establecer una economía estable en torno al petróleo podrían ser los $50 el barril, cosa que otros economistas peruanos, otros masterados, magíster, doctorados y demás, dicen que no, el precio adecuado del barril de petróleo debería ser $80 el barril. Pero para esto deberíamos generar reingeniería en las economías o en las principales economías que adquieren este producto. Estamos hablando de Estados Unidos y Europa, que consumen alrededor de, si no me equivoco, la mitad del consumo petrolífero mundial. Si estas economías empiezan a dinamizar nuevamente su economía, es decir, finalizar absolutamente con la crisis internacional que ha planteado un nuevo perfil económico en el mundo, y iniciar pues un dinamismo económico donde las alianzas estratégicas, sobre todo del planteamiento de transformadoras, de empresas de transformación en el mundo, va a ser lo más importante, porque si China e India tienen la mitad de la población, están transformando, están construyendo, pero son la mitad de la población, una población que no tiene todavía una calidad de vida adecuada, una población que todavía va a tener que trabajar internamente, mientras que economías emergentes como las latinoamericanas e incluso las de algunos países, podemos decir africanos y asiáticos, están pues en una condición bastante privilegiada al respecto. Ya hemos visto Colombia en programas pasados, ya hemos visto la Unión del Pacífico en programas pasados, hemos visto la situación de Europa en programas pasados. Y necesitamos empresas transformadoras de materias primas. Se ha hablado de que Chile y Perú entran en un acuerdo comercial para que los dos principales productores de materia prima cobre puedan estar a transformarla internamente. Entonces, esto va a generar un dinamismo económico para estas economías, y esto gracias al posicionamiento de las cartas de los países que tienen esa tecnología necesaria, pero que no tienen a quién distribuirla porque sus sociedades ya han completado su calidad de vida, sus estándares de vida. ¿Dónde van a construir más transformadoras de vehículos? ¿En los Estados Unidos o en Europa? Ya no tienen dónde más, porque ya sus fábricas están a distribuir la cantidad necesaria allá, pero podrían transformar acá. Y China está a la vanguardia en eso y está queriendo transformar en Brasil, está queriendo transformar en otros países. Es momento también de que Estados Unidos y Europa puedan posicionarse en nuestros territorios. Esto les va a generar un dinamismo en su economía
y en la nuestra, dándonos la posibilidad de a 30 años ser los propietarios de dichas economías. Esto no solo lo dice Sociedad y Economía, Sociedad y Economía, esto lo dice la mayoría de economistas entendidos en la materia. Porter, entre ellos, hace poco ha estado en uno de los CADE, y él ha dicho que la única o la mejor manera para que los países emergentes puedan estar a mejorar es la transformación. Y no es algo que le conviene únicamente a Latinoamérica. Ojo, porque si vamos a necesitar que empresas exteriores inviertan en el interior de nuestros países para transformar en nuestros territorios y distribuir, privilegiando al Perú, privilegiando por ahí al Ecuador, privilegiando por ahí a Chile, a Argentina, a Colombia, a México, porque son países que tienen posibilidades de medios de comunicación asertivos y adecuados. El Perú, cierto, el presidente PPK se fue a China y en China le dijeron que el tren que iba a cruzar ambos puntos entre el mar Pacífico y el mar Atlántico no era factible según los precios que ellos proponían. Pero tenemos una carretera interoceánica, tenemos la posibilidad de la construcción del puerto más importante en el Perú. Por ahí Chile pugna por lo mismo. Entonces entren en acuerdos, señores mandatarios o dignatarios, ¿no? Es momento de que estos países puedan entrar en un posicionamiento asertivo y adecuado. Y esto se consigue con alianzas estratégicas adecuadas. Está China, ¿cierto? Es el principal consumidor de materias primas del Perú y de Latinoamérica. Pero no están los Estados Unidos lejos de esto, no está Europa lejos de esto, no está la misma Asia, porque recordemos que India y Asia vienen teniendo crecimientos realmente muy importantes y tienen empresas transformadoras realmente muy importantes. Hoy los vehículos chinos, que tanto han sido criticados por su tipo de construcción y la baja calidad por una mano de obra descalificada, pues han empezado a transformarse, pues han entrado en acuerdos con Europa. Ahora, los vehículos chinos se fabrican, o las partes de los vehículos chinos se fabrican por empresas como Mercedes-Benz, como Ford en Estados Unidos, y por ahí están también, no Ford, sino Fiat, por el momento, hasta donde nosotros tenemos entendido. Y eso es lógico, porque ellos lo que están buscando es un crecimiento como el que tuvo el Japón hace 2 décadas, ¿no? Ellos adquirían vehículos, compraban patente, transformaban, copiaban y producían. Y han generado algo que en el lenguaje formal se llama la expertise, es decir, se han experimentado, han aprendido. Y hoy Toyota es la principal empresa productora de vehículos. Incluso Latinoamérica adquiere estos vehículos en gran cantidad. Aunque por ahí Corea del Sur, Kia y demás están creciendo y tienen como 30 premios a nivel internacional. Eso es un poquito lo que está sucediendo en torno al petróleo. Una caída de $153 el barril a 43 en Venezuela, .1, con un crecimiento incluso de $1.51 por barril, una situación que pone en jaque a todas las empresas extractoras de del crudo, ¿no? De este oro negro, como llamaban, y que viene siendo el 40% de la energía en nuestro planeta. Esperemos ya que se puedan estar a reestructurar también las formas de energía de nuestro planeta para tener un planeta ecológicamente adecuado, ¿no? Dejemos de destruir nuestro planeta, pero vayamos a tener en consideración de que son millones de personas las que vienen trabajando en torno a este producto y quitarlo de un día para el otro sería algo bastante absurdo, ¿no? Tendría que generarse un percorso, un tiempo
adecuado para iniciar las transformaciones paralelas de las industrias que están alrededor de esta. Ya se empezó en Estados Unidos, ya hay grandes empresas que vienen produciendo vehículos eléctricos. En Europa y en Japón también se vienen utilizando estas nuevas energías. Esperemos pues que lleguen a un acuerdo. Se ha estado a analizar también un poco el acuerdo que ha venido desarrollando Rusia, estas empresas que han estado pues a tener esta caída dramática del petróleo y que pues han decidido entrar en una alianza estratégica para poder estar a sofrevar algunas de las legitimaciones internacionales que se requieren. Algunos dicen que esta alianza entre estas empresas rusas son simplemente para evitar la alianza Arabia Saudita, etcétera, para evitar algunas de las sanciones que impone la Unión Europea por el tipo de extracción y la cantidad de extracción que éstas tienen. Recordemos que hay entidades supranacionales que están a regular también este tipo de empresas. Por el momento, Kuwait disfruta de uno de los costos de producción del petróleo más bajos del mundo, disfruta entre comillas, con una corporativa del 10% de disminución. Dicen que incluso estados del Golfo, para imponer un impuesto a las ventas del petróleo para poder regularlo, hasta del 5%, hecho que Kuwait está optando pues por una ruta de impuestos para empresas de una forma diferente, alianzas estratégicas pues para llegar a nuevos mercados, a mercados donde estas legitimaciones pues relativamente no son tan altas, ¿no? Entonces esto generaría mayor ingresos a estas empresas, pero de alguna manera pues no serían lo más honorable, ¿no?, para estos señores de las Arabias Sauditas. Emiratos Árabes Unidos también tiene una cantidad, una disminución en la venta del barril de petróleo. Qamar Energy dijo que la decisión desencadenaba un efecto dominó entre las empresas, una vez que el país siente también capaz de dar paso y eliminar los subsidios. Recordemos que estos países también están subsidiando a estas empresas. Arabia Saudita lo mismo, con Moody's, que bajó de categoría su perspectiva para el sistema bancario saudita, Qatar, Bahrein, Omán, países que están con un impuesto sobre la renta corporativa del 15% y el 12% a partir del último periodo, situación pues que los pone en una coyuntura bastante complicada. Vayamos a ver, y les recomiendo a las personas, vayamos a ver cómo viven en Dubái estos magnates de las petroleras, ¿no? Tienen hasta el papel higiénico de oro, perdonen el atrevimiento, ¿no? Entonces me parece que estos utilizos del dinero y no las previsiones asertivas económicas han generado pues una caída del petróleo a estas circunstancias. Entonces esperemos pues se puede estar a tener una adecuada coyuntura en torno a el petróleo, la transformación de nuestro planeta a nuevas energías que nos puedan tener en una situación más segura y más legítima.